Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación, a esta charla que vamos a compartir desde la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral de la Universidad de Gran Rosario. Para nosotros es una gran alegría compartir esta conmemoración del Día Internacional del Yoga. Estoy aquí con el profesor Roberto Toscano. Roberto es docente, titular de las cátedras de filosofía de la Tecnicatura en Yoga de la Universidad de Gran Rosario, y compartimos esta conversación. En mi caso soy la directora, María Eugenia Robeto, y también estoy en las cátedras de meditación. Entonces nos propusimos conversar sobre un tema que nos pareció muy interesante, sobre todo en estos días, el yoga, cosmovisión y práctica. Hicimos una pequeña introducción que la vamos a leer para luego sí ya empezar a conversar. Hoy el yoga es entendido por millones de practicantes del mundo entero como una saludable disciplina psicofísica. Muchos lo toman como una filosofía de vida, una mirada que integra pensamiento y acción, vida cotidiana y espiritualidad. Desde sus lejanos orígenes, en la médula de la práctica visible anida una cosmovisión que integra los múltiples campos de la experiencia humana. Una cosmovisión que constituye un penetrante acercamiento al misterio de la vida. Esta mirada profunda y vasta al mismo tiempo se expresa con claridad en la sencillez y la constancia de la práctica diaria. Con esta pequeña introducción o resumen, vamos a ver si hacemos honor a todo esto que hemos presentado. Y lo primero que nos preguntamos con Roberto para contextualizar un poco esta conversación que hacemos con todos quienes están allí escuchando, en este compartir, sabiendo que hay una única conciencia y que por más que esté grabado o que ustedes lo estén escuchando en otro momento, en este presente constante es que se va a develar esto que estamos conversando. ¿Qué festejamos hoy? Dice la Organización de Naciones Unidas, cuando se declara esto como el Día Internacional del Yoga, como un día para celebrar a nivel mundial, dice que es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India. Y que la palabra yoga viene del sánscrito y significa unidad, porque simboliza unión de cuerpo y mente. El ministro Narendra Modi dijo en esa oportunidad: el yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza. Y la resolución de Naciones Unidas nos da una puntita para comenzar a preguntarnos cosas, a interrogarnos. Dice: la importancia de que las personas y las poblaciones adopten decisiones más saludables y modos de vida que propicien la buena salud. Entonces aquí en esto que también mencionábamos al principio, sobre que muchas personas se acercan por esto del bienestar, por tener una vida más saludable, nos preguntábamos entonces, ¿qué es el yoga? ¿Por qué vamos a hablar de una cosmovisión y no de una práctica física? ¿Podemos hacer una distinción entre la teoría del yoga y la práctica del yoga? ¿Es posible esto? ¿Y cuál es la relación entonces entre la filosofía y la práctica del yoga? ¿Es indispensable adoptar un cuerpo de creencias, una cosmovisión para practicar yoga? ¿O podemos prescindir de ella? ¿Tienen presencia en esta práctica, en esta filosofía, la ética, en la filosofía del yoga, los valores? Y entonces, ya con todas estas preguntas, Roberto, te invito a que empecemos a conversar. ¿Qué es lo que nos lleva a qué nos llevan estas preguntas, ¿no? Si hablamos de autoconocimiento, de autotransformación, de constancia en la práctica, de logros, ¿es un camino el yoga o es una meta? ¿Qué dice el profe? Buena pregunta. Y no necesariamente la tendremos que responder optando por una o por la otra, ¿no? Porque el yoga pienso que es, y siento, que es mucho más que un método, mucho más que un camino, mucho más que un estado. El conjunto de todas esas cosas, todos esos elementos,
y al mismo tiempo una situación existencial y una mirada que penetra en lo más profundo de la vida. Por eso pienso que es una gran iniciativa, loable, que haya un día al menos en el año que conmemoremos esto. No el yoga pensándolo como exclusivo de una tradición, de un país, de una cultura, de un cuerpo específico de creencias, que si bien lo tiene, pero partiendo desde este punto de vista esencial, que es el encuentro, digamos, del ser humano ante el desafío de la existencia, es algo que podemos cada uno adaptar, tomando por supuesto las raíces, tomar este patrimonio, ¿no? Que tiene 2500 años como mínimo, y adaptarlo a nuestra propia experiencia, a nuestro propio camino, a nuestra propia práctica, porque si no estuviera esa práctica sería lo mismo hablar de química o de economía, ¿no? Me interesa esto que comentabas, Roberto. ¿Por qué nos tenemos que hacer esta pregunta ahora de si está unida la filosofía y la práctica? Quizás el mundo moderno, lo que ha sucedido en este mundo moderno es que se ha escindido, como que nos hemos dividido las dimensiones físicas por un lado, la dimensión religiosa, la dimensión corporal, las emociones, la filosofía y la ciencia, ¿no? Como por separado, como compartimentos estancos. Entonces, en este mundo moderno, con nuestra mente, no vamos a decir occidental porque después vamos a llegar a esto, ¿no? De que las grandes sabidurías de Grecia antigua, de Roma, también estábamos hablando de esta misma cosmovisión quizás, pero en estas tradiciones milenarias no había posibilidad de dividir práctica y teoría, o filosofía y vida cotidiana. ¿Qué pensás de eso, Roberto? Digamos que ni siquiera se les hubiera ocurrido. Claro, no claro, tiene sentido pensar. Si nosotros pensamos en una persona que es vegetariana, por ejemplo, sabemos que esa persona piensa determinadas cosas de su relación con el resto de los animales y que tampoco, por supuesto, que come carne. O sea, que hay una visión y hay una práctica, pero a nadie se le ocurriría hacer esta decisión. A un elefante no tiene ningún problema en hacer esta división entre la teoría y la práctica, pero nosotros en los últimos siglos hemos separado, digamos, primero la mitología de la filosofía, luego la filosofía de la ciencia, la filosofía de la religión de la política, la religión de la vida cotidiana. Entonces, si pensamos que una de las definiciones de yoga es unión o ligazón, digamos, integración, de ninguna forma podemos comenzar a indagar sobre este asunto planteando límites y divisiones. Porque esa no es la forma que tradicionalmente se concibió o la forma en que surgió. A veces me imagino cómo habrá sido este surgimiento. Digamos, la primera persona o el primer grupo de personas, me los imagino reunidos en algún lugar en el bosque o al lado del río, un día de sol cálido, que estaban tranquilamente en la naturaleza, observando, contemplando, y de a poco fueron surgiendo estas intuiciones, ¿no? Digamos, no hay forma de distinguir teoría y práctica. Surgió todo de lo mismo, de un estado de ponerse, digamos, en el aquí y ahora, en este estado de calma, de paz, en armonía con el entorno,
y preguntarse, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la mejor forma de relacionarnos? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? ¿Del cuerpo? Una profunda observación. Exactamente. Me suena eso, Roberto. Cuando vos hablas de todo esto, me imaginaba, Sí. me trasladé también a ese lugar, a ese espacio. Esto es lo interesante también de lo que contás, ¿no? De que en algún momento, hace unos miles de años atrás, hubo personas que empezaron a preguntarse en la autoobservación, en la autoindagación, en un reconocimiento de lo que ya estaba presente en ellos, en este presente constante que vos mencionabas, y en el vínculo con los demás. Y a partir de esa autoobservación, sí, empezaron a aparecer tratados, textos, que hacían a esta, podríamos decir, a esta filosofía de vida, ¿no? Lo esencial es comprender, haciendo este juego nuevamente de volver al comienzo, de que a partir de esta primera contemplación, una verdadera meditación, desprovista de toda técnica, una meditación natural, podemos decir, surgió esta cosmovisión. Bueno, lo que estamos observando es esto, o hay algo que todo lo penetra, hay una relación de nosotros con todo lo que nos rodea, el interior está ligado con el exterior. Bueno, todas estas cosas se fueron ordenando. Justamente cuando hablamos de cosmovisión hablamos de una visión coherente. Cosmos es orden. Hay una articulación de diferentes proposiciones, vamos a decirlo así, que conviven, digamos, no puede haber contradicciones. Pero luego, esa cosmovisión primero se emitió en forma de palabra, mucho más adelante se puso por escrito, lo que me permite hoy leer lo que escribió alguien y pensó y sintió alguien hace 2500 años. Y luego se instauraron metodologías, y que no hay una, para llegar a esa misma comprensión que tuvieron nuestros ancestros, vamos a decirlo así. Hablando a nivel de ciudadano global, ¿no? Qué interesante, porque acá estás mencionando sobre la cuestión de la metodología, ¿no? Que luego entonces aparecen métodos, técnicas, herramientas, recursos, como lo podemos llamar ahora con términos más modernos, que en realidad lo que hacen es mostrarnos que esta filosofía, que también es una práctica, o sea que no está escindida, tiene estos valores, y aquí aparecen, y ya nos metemos un poquito más finito en la filosofía del yoga, los yamas y niyamas, ¿no? Aquellas cuestiones que no es adecuado hacer en el camino del yoga, y aquellas cuestiones que sí deberíamos implementar en nuestra vida personal para que se vaya afinando de a poquito esta práctica. Y aparece la disciplina, y aparece el método, y ahí aparece una hermosa palabra para nosotros practicantes, que es la sadhana, ¿no? El camino del yoga, el proceso yógico, está marcado por una sadhana, por una práctica, por unos medios hábiles. Esto es lo importante, que son medios hábiles que un montón de personas ya probaron y que funcionan. Entonces, esto es el resultado, podríamos decir, contrastable, ¿no? de que funcionan y que son eficaces. ¿Para qué funcionan? Para ir provocando una transformación en el practicante. O sea, quien va haciendo todo esto que dicen los textos, los profesores, las enseñanzas, va observando también en sí mismo esto que va sucediendo por sí mismo a medida que este yoga se va como desplegando, desde un adentro hacia un afuera, ¿no? Porque por más que lea mucho texto, si esto no lo vivencio, no lo paso por mi propia experiencia, por mi propio laboratorio, ayer hablábamos un poquito de esto, que me gustaría que cuentes esta comparación que vos hacías entre ¿no? ¿Qué pasa si solamente practicamos asana? Que lo mencionabas como una comparación con la química, que me pareció interesante esto. Claro, sí. Si uno piensa en un experimento químico, ¿no?
X, de mezclar una sustancia con otra a ver qué sucede. Lo que suceda nos va a dar algún conocimiento específico justamente de qué es lo que sucede cuando mezclamos esta sustancia con otra en X condiciones, no importa. La que estudia estos experimentos, o la que, digamos, intenta descubrir determinada dimensión del mundo natural, del mundo físico, es obviamente la química, en este caso en este ejemplo que estamos presentando. Pero con ese experimento uno no va a descubrir la totalidad de los conocimientos de la química. Hacen falta miles de experimentos a lo largo de cientos de años y por comunidades de científicos, que a su vez no queda ahí, sino que es, en nuestra civilización actual, es ciencia aplicada, digamos. Se hace ese experimento para producir cierta tecnología que nos mejoran o no la vida. Eso lo dejamos, esa pregunta lo dejamos para otra. En suspenso, ¿no? Para otra charla. Sí, pero sin irnos del foco, la gran diferencia que tiene cualquier ciencia moderna, en el sentido que la conocemos actualmente, es que tiene un determinado objeto de estudio, que está, digamos, ahí afuera. Pero el yoga, en ese sentido, es profundamente científico, con la gran diferencia de que el objeto de estudio es uno mismo. Entonces, acá las cosas parecen complicarse en relación al método científico empírico de contrastación. Pero lo cierto es que el yoga, en sus expresiones clásicas, podemos hablar de Patanjali, este sabio que sistematizó conocimientos anteriores y lo expuso en un método consustanciado, por supuesto, con la cosmovisión del yoga, con un método preciso de 8 pasos, que si uno lo sigue en el laboratorio del cuerpo, va a llegar a los resultados que ya está planteando el mismo texto, los Yoga Sutras de Patanjali. Hay una entrevista que hemos visto hace poco de un experto en filosofías de Oriente, García Buendía, y dice: el yoga produce la transformación del sujeto practicante, que es lo que veníamos conversando. Y hay un efecto contrastable, bien empírico, de acá no hay dudas, porque empieza a pasar esto en nosotros mismos. Y dijo una palabra que nos entusiasmó, y por eso la vamos a citar, que dijo: es fundamental no caer en la asanización. O sea, el yoga no es solamente, ni lo único, en la práctica de asanas, que es, como decíamos al principio, lo más difundido por nuestras latitudes. O sea, el yoga, voy a practicar una vez por semana, o 2 o 3, a un centro de yoga, posturas con un nivel de técnica o de precisión que va a depender de la escuela a donde esté practicando. Y dice este especialista, dice: es fundamental la meditación y el pranayama, dice, porque para la autoconciencia, de acuerdo a la filosofía del yoga, también debemos entrar en otras técnicas. Y nos gustó porque también decía: la nueva religión de la ciencia, el cientificismo, dice, si queremos aplicar este método al método del proceso yógico, no vamos a poder, porque como vos muy bien decías recién, Roberto, es el objeto de estudio en el proceso del yoga, en el camino del yoga, no está afuera. Es el laboratorio de nosotros mismos por nosotros. O sea, es un conocimiento que dicen que el gran aporte de estos grandes sabios y esta filosofía y de la experiencia de miles y miles de practicantes a través de la historia es un conocimiento de sí mismo, pero ¿qué le agrega a la mirada occidental? Por sí mismo. No es un conocimiento de sí mismo por lo que me cuentan los libros o por lo que me dijo tal o cual persona. No hay creencias. En esa misma entrevista, Swami Satyananda Sarasvati dice: no hay creencias en el yoga, no hay dogma. Solamente aquello que he experimentado puedo enseñar. Por eso es un gran desafío
para quienes están del otro lado y que sean profesores o instructores de yoga, porque este camino hay que atravesarlo, hay que vivenciarlo para poder compartirlo, ¿no? Yo lo veo como algo tan natural como irse a dormir. A lo mejor no podría explicar cómo hago para meditar, ¿no? Para adentrarme en el mundo interior. Es como tirarse a la pileta. Pero si yo le digo a alguien, yoga o la meditación es tirarse a la pileta, vaya a saber qué se imagina claro. uno. Entonces, por eso esta cuestión de partir, digamos, de la postura, del asana, y creer que todo termina allí. Por un lado, Patanjali, en su método, que tiene 8 pasos para llegar al estado de inmersión total, llamado Samadhi, en donde la mente está completamente quieta. El asana está en el tercer lugar. Primero están los yamas y niyamas, y hasta ese punto es lo visible del yoga. Digamos, yo estoy sentado de una forma, estoy en un asana, y lo demás, todo lo que pienso, todo el insight que uno puede tener en su interior, no aparece ahí en la cámara. Lo puedo transmitir con palabras, ustedes lo pueden intuir o no, pero lo más profundo del camino del yoga es lo que no se ve del iceberg. Exactamente. Esto que mencionás, Robert, qué interesante, porque son estos 4 primeros pasos, del método, ¿no? Del método que estamos mencionando. Así como hay un montón de otras técnicas y caminos y maneras de acercarse al yoga, pero bueno, ahora mencionando los Yoga Sutras de Patanjali y estos pasos, estos podríamos decir que son los 4 primeros, que son yamas, niyamas, asana y pranayama, son los que son más exteriores y más visibles. Y después, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, son aquellos que nos van a llevar a un proceso más interno que no es observable, no es medible, no es catalogable. A la ciencia moderna le asusta pensar en esto, porque ¿cómo hago para saber y para ver? Sé que se han hecho mediciones, en algunos casos estudios y con una intención porque nosotros necesitamos siempre cuantificar, ¿no? En Occidente tenemos mucho esta cosa de la cantidad y demás, pero este conocimiento, como decíamos, que es una filosofía de vida, que es un conocimiento directo, es fundamental observarlo y pasarlo por la propia experiencia. ¿Querías comentar algo, Raúl? No, estaba pensando un breve segmento autorreferencial. Yo primero me encontré con la filosofía del yoga, así ampliamente, ¿no? La filosofía de la India, vamos a decirlo. Y después de leer mucho, era un adolescente, me dio ganas, bueno, vamos a ponerlo en práctica. Yo quería meditar porque leía cosas que decían, bueno, el yogi alcanza el estado de suprema dicha, bueno, yo quiero tener eso. Y después descubrí la meditación y fue sensacional. Y varios meses más tarde, de ese primer contacto con la meditación, descubrí la práctica del Hatha Yoga, el llamado yoga físico. O sea que hice un camino un poco inverso, ¿no? Sí. Uno piensa que es un camino lineal, y no siempre sucede así. Está bueno esto que decís, porque justamente sobre todo ahora que estamos mencionando los pasos estos del yoga, no es que, bueno, primero esto es integral en todos los sentidos. Quizás esto es una de las cuestiones más maravillosas de esta disciplina milenaria que nos llega estos días, y que si bien podemos entrar también, nuestro primer paso sea la práctica. En mi caso fue hace, 20 años atrás, empezar por una situación personal que necesitaba empezar a leer, empezar a practicar alguna disciplina para sentirme mejor. También me pasó eso, y muchas personas también pueden llegar por esto.
Pero nuestra idea al compartir esto en esta conmemoración tan especial es animarlos a más. El yoga es una disciplina maravillosa, es un caudal de conocimiento ancestral, pero absoluta y totalmente vivo. En cada uno de los practicantes de yoga, en cada uno de los centros de yoga. Porque por más que hagan solamente asana en donde estén, ese reconocimiento, eso que vos estás mencionando, que te sucede o que nos sucede a cada uno de nosotros cuando estamos en el asana, cuando estamos en la postura, o en el momento quizás, la primera experiencia es en la relajación, no es ni siquiera en asana, en esta que ahora estamos los dos sentados en asana en sukhasana, por ejemplo, Robert está medio loto, yo también. No importa el asana, sí importa cuando aplico el método. O sea, si yo estoy en una clase donde el profesor me está indicando hacer el asana de determinada manera, no hago lo que quiero, sino lo que me va indicando. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento compilado y una tecnología muy precisa para ir de a poquito desplegando esto. Y muy interesante lo que vos mencionaste también, que tengamos en cuenta que va a haber idas y venidas, bajadas y subidas, porque dicen las Upanishads, el yoga llega y se pierde, llega y se va. O sea, es tan versátil el yoga y a su vez tan profundo que puedo en algunos momentos estar en un estado que me doy cuenta que estoy siendo llevado por mis emociones, por algunos pensamientos que no son amables conmigo mismo, o con otra persona, o con el entorno. Pero, ¿qué tenemos? Como vos decías antes, una pluralidad de herramientas, muchísimas herramientas que nos pueden llevar a ese camino que parece largo y sinuoso, pero es cortito. Es un camino hacia adentro, más cerca, dicen algunos maestros, que la propia respiración. Y cuando decías esta cuestión de seguir el método, de hacer lo que nos indica alguien que ya lo ha practicado, recordaba algunas frases que ahora no recuerdo quién las dijo, como que de un artista que dijo que la inspiración me encuentre trabajando, o me encuentre pintando, me encuentre esculpiendo. Y por más que el camino del yoga no sea lineal, digamos, ¿qué es lo que tenemos a mano? El método, digamos. Ya sea que hagamos yamas y niyamas, que ahí estamos en la parte exterior, pero si todos hiciéramos eso, el mundo sería un paraíso realmente, ¿no? Porque los yamas se tratan del no hacer, de no hacer daño a otra entidad viviente, digamos, todo lo que se puede transmitir en la tradición cristiana como los pecados, que consisten en una ética social, ¿no? No robar, no apropiarse de los demás, no tener esta avidez por poseer más cosas. Que este camino que recién empieza con estas prácticas, lo podemos practicar no estando sentados con los ojos cerrados en una cueva en los Himalayas, sino que estamos inmersos en un mundo contemporáneo. Muchos de nosotros trabajamos, no somos jubilados, pero en cada momento el yoga como camino, digamos, es tan amplio que cada momento de nuestra vida cotidiana podemos estar practicando, podemos tener este insight, esta reflexión, estas acciones, que cuando uno se da cuenta a la distancia, se da cuenta que todo sirvió para lo mismo, que detrás de todas estas prácticas que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver si yo la meditación, mantener la mente en blanco con no robar o el ahimsa, ¿no? la no violencia, o con cualquier otro tipo de práctica ética social? Bueno, ahí está el secreto. ¿Qué es lo que tiene que ver todas estas prácticas? Que están tendiendo todo a lo mismo. Digamos, si yo estuviera metido en todas estas actividades negativas,
mi mente no estaría para nada tranquila. Aquietada, exactamente. Totalmente. Esta misma, perdón que te Sí, interrumpa, sí. esta misma posición, ya sea cualquiera de sus variantes, no es porque sí. Digamos, si estuviéramos parados, en algún momento sentimos cansancio y nos da ganas de asentarnos. Entonces, este comienzo, el tercer paso del método del yoga, simplemente trata de hacer el primer paso de aquietar el cuerpo, porque es eso. Y ahí está uno de los misterios. Bueno, me gustaría que vos desde tu experiencia o desde tu conocimiento pudieras establecer esta correlación inmediata entre el cuerpo y la mente. Mira, es que eso que estás diciendo es lo que estaba pensando. Justamente, ahora vos mencionabas también cuando damos nuestras clases, ¿no? El sábado, justamente di asana. en meditación dimos la clase de asana y fue muy interesante porque vos decías una cuestión fisiológica. Cuando estoy caminando y me canso, necesito descansar. Asana es asiento. Asana es es un asiento para el cuerpo, para que el cuerpo físico se aquiete. Puede ser, incluso Patanjali no menciona una gran cantidad de asanas, sino puede ser, como en este momento mencionábamos, estar asentados. Para poder estar en esta conversación y presentes, estamos nosotros asentados en una postura, ¿sí? En la medida que el cuerpo se va asentando y se va estabilizando y se va aquietando, se va produciendo una sinergia interna que hace que nuestra energía, nuestro prana, se vaya también asentando. Eso sucede también cuando nos sentamos a meditar. Por eso es recomendable tener un determinado tiempo, un proceso de práctica de asanas para poder establecerme cómodo, como dicen los Yoga Sutras, Sthira Sukham Asanam. El asana ha de ser firme, estable y confortable y cómoda. Si yo estoy acá sentada, incluso en esta misma conversación, incómoda, no voy a poder estar tan concentrada en lo que tengo que decir, en lo que quisiera compartir, en estar en este diálogo con Roberto para compartir con ustedes. El asana tiene que ser cómoda. Para una conversación, imagínense para meditar, para que la mente se aquiete. Entonces, tengo que estar en una postura y podemos hacer una prueba. ¿Qué te parece? Si hacemos una pequeña prueba para quienes están de aquel lado, a ver qué sucede. Porque claro, capaz que están mirando y no están en asana o están medio incómodos. Entonces vamos a invitarlos en este momento, ya que hablamos de práctica diaria, a que nos aquietemos un instante y que podamos poner el cuerpo disponible para una pequeña, cortita interiorización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar que nuestros isquiones, que son estos huesitos que están aquí abajo de los glúteos, estén bien apoyados en el lugar donde estemos. Si están en una silla, que los isquiones estén bien apoyados. Si están en silla, que las plantas de los pies estén en el suelo. Y si no, si pueden buscarse rápidamente un lugarcito ahí cerca en el suelo, con un buen almohadón, para buscar, si tienen práctica de yoga, una estabilidad en lo que es las piernas, para que pueden estar apenitas cruzadas, como lo llamamos aquí por nuestros pavos, canastita. Pero si tienen práctica de yoga, Sukhasana, la postura fácil, Sukha. Habíamos dicho Sthira Sukham Asanam. El asana tiene que ser Sukha, tiene que ser amable, tiene que ser cómoda, si no, no voy a poder aquietar este cuerpo para que luego esta respiración también se vaya aquietando, ¿no? La energía corporal, la energía vital. Entonces sentamos la base, los isquiones bien apoyados, la columna erguida en su curvatura natural. Podemos hacer una respiración profunda y podemos también cerrar suavemente los ojos. Que desde este espacio, en este aquí y ahora, se van soltando todas las tensiones. Las manos
Los brazos pueden estar en el regazo, sobre las rodillas, donde cada quien esté cómodo. Y vamos sintiendo que el cuerpo cada vez está más quieto, más inmóvil. Y en la medida que el cuerpo se estabiliza, puedo llevar mi atención a la respiración. Voy a observar, una observación atenta y sin juicio. Un observando atento y sin opción. No digo cómo estoy respirando, no pienso cómo estoy respirando. No quiero respirar ni inhalar más ni menos. Simplemente observo. Observo cómo estoy respirando. Si esto lo puedo sostener unos minutos en esta observación atenta, también se va desplegando una quietud interior. Y puedo sentir que la respiración es cada vez más sutil. Y hasta puedo sentir que es casi imperceptible. Y ahora vamos a tratar de observar la inhalación y la exhalación y ese instante, ese momento de quietud entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación. En este proceso respiratorio hay un momento en que los pulmones quedan totalmente llenos y totalmente vacíos. Vamos a intentar llevar la atención a ese lapso, a ese instante entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación. Sin modificar, sin alterar, solo observando, sin juicio, sin opción, sin elección, una observación atenta. Y si aparece algún pensamiento, amablemente, muy amablemente, voy a volver a llevar mi atención a la respiración y a ese espacio, a ese momento de quietud con pulmones llenos y con pulmones vacíos. Kumbhaka. Ahí dejo mi atención y sigo observando el ciclo respiratorio. En la medida en que el cuerpo está quieto, que la respiración se va aquietando, que el prana se estabiliza, muy naturalmente, los pensamientos se van aquietando. La mente se va aquietando. Yogaschitti Vritti Nirodha. El yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. No hace falta experimentar nada ni sentir nada, solo observar lo que ya está sucediendo por sí mismo en nosotros mismos. Vamos ahora sí a hacer una respiración profunda por nariz. Volvemos a exhalar por nariz, inhalamos una vez más, bien profundamente. Exhalamos por boca, como soplando. Y suave, abrimos los ojos. Estamos aquí, ahora presentes, conscientes, un poquito más luminosos que antes. Y nos cuesta seguir hablando. Y va a costar, ¿eh? Nos quedan algunas ideas más para compartir, pero bueno, sí nos damos cuenta que
unos segundos, porque no sé cuánto fue, pero a unos minutos de práctica, cómo cambia, ¿no? Cómo ya se produce en nosotros como una nueva perspectiva de lo que sucede, una nueva, y volvemos a lo que decíamos al principio, una nueva visión, ¿no? Ya es más difícil identificarse con algo que alguien que soy, algo que pienso, lo que creo. Se te empiezan a esfumar las identificaciones. Y aquí aparece una palabra hermosa, con poco rating, con muy poco rating actualmente, que es el desapego. Ahora, ¿cuántas veces escuchamos hablar del desapego o desapasionamiento, esta vez traducido? Porque nos empezamos a desapegar, y esto lo dice también Patanjali, lo dicen la mayoría de los textos, la Bhagavad Gita. Nos empezamos a desapegar a partir de instalarnos en esta práctica y del reconocer ese momento de quietud, de silencio, que nos hace ver ese espacio sagrado que ya está en nosotros y qué es lo que somos. Cuando reconocemos eso, todo lo otro empieza a tener menos importancia, que se la vamos a dar porque nosotros vamos a seguir ahora charlando. No es que, bueno, ahora como ya meditamos, ahora no seguimos con la charla. No. Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que toca ahora. ¿Y cómo lo hacemos? Dicen la Bhagavad Gita, con excelencia. Yoga Karma Sukha Usalan. El yoga es la excelencia en la acción. En la medida en que estoy más despierto, más presente, más atento a lo que es, puedo desplegar todo mi potencial en la totalidad. Ya no estoy escindido. Quiero una cosa, pienso otra y digo otra. El gran mal de la humanidad, ¿no? Esta escisión. Quiero hacer A, pienso B y siento C. Y bueno, y ahí, como dicen, vamos al psicólogo. Porque no sé cómo resolver este lío. ¿Y qué nos hace el yoga? Nos hace darnos cuenta que estos movimientos mentales, que a veces son emociones de bronca, de ira, de enojo, de miedo, no es lo que somos. Nos va a decir, esos pensamientos son parte de Prakriti, son parte del movimiento de la mente, de un pedacito, de una expresión de la conciencia en términos de naturaleza. La mente también es Prakriti, es decir, también es materia, no es el absoluto, no es el Purusha, ¿sí? Sí, digamos, la filosofía que sirve de base a lo que se conoce como la filosofía del yoga está basada en la primer filosofía en forma de sistema de la India, que es el Samkhya. Y el Samkhya estableció esta cosmovisión en donde observó, por un lado, el principio del espíritu, y lo llamó Purusha, y el principio material, Prakriti, como bien lo dijiste. Ahora, lo que resulta asombroso, que aún lo que nosotros conseguimos como ego, el yo individual condicionado, esta filosofía, que después la retoma la filosofía del yoga, también la considera como una expresión de la materia, porque es algo dinámico que cambia, no somos siempre los mismos, tenemos múltiples identificaciones, como decir, yo soy profesor, soy argentino, soy hombre, soy hijo, soy bueno, soy malo, soy lo que sea. Todas estas identificaciones que en parte nos pueden llevar a aislarnos, ¿no? O colocarnos ilusoriamente por encima de nuestros semejantes, y que tarde o temprano terminan produciendo sufrimiento. Que si no lo produciría, a lo mejor estaría todo bien, pero en la realidad no está todo bien. Es por eso que ahí viene el yoga, por eso viene el método, la técnica, porque hay algo natural que falló, que tuvo sus inconvenientes. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Y la sadhana y la práctica justamente es ese pequeño esfuerzo.
al principio las prácticas de desapego, por ejemplo, uno las siente como una imposición externa, ¿no? Uh-huh. En los primeros estadios del yoga. Pero después se vuelve algo natural. Uno se da cuenta que cuanto más conoce este mundo interior, más lleno está y menos cosas necesita. Y menos conflicto tiene a su vez en su vida diaria con la gente. Voy a aprovechar esto que decís porque me encanta esta cita de... Dicen que una vez lo llevaron a Sócrates al mercado. Trayéndonos un poquito más cerca, ¿no? Occidente, sí. ¿No? Sócrates estaba en Grecia, dicen. Este gran sabio. Dice que lo llevaron al mercado y que se paró frente a todas las tiendas, imagínense en la antigua Grecia, ¿no? Las tiendas así con telas y un montón de cosas preciosas. Y dijo, ¡qué maravilla! ¡Cuántas cosas que no necesito! Y esto es un poco lo que nos empieza a pasar muy de a poquito con el yoga. ¿Cuántas cosas? Y nos animamos a decir, esto no lo ponemos en off, que es un poco contracultural. Y, ¿por qué no? Un poco contrasistema. Porque hoy, ¿qué nos vende este sistema? Un montón de cosas que nos dicen que necesitamos. Basta con las redes sociales, prender la tele, si alguien la tiene, que mira estas publicidades todo el tiempo, o cuando vemos en YouTube, comprarte esto, comprarte lo otro. Y siempre aparece el objeto externo, o en el futuro, ¿no? Siempre dislocado del presente y del interno. Y esto es justamente donde nos lleva todo el tiempo el yoga, hacia adentro y hacia el aquí y ahora, este presente eterno. Entonces, claro, cada vez necesitamos menos cosas. ¿Por qué? Pero no porque nos conformamos, sino porque esta plenitud surge por sí misma. Esta sensación que tuvimos hace unos pequeños instantes o que tenemos cada vez que terminamos una clase de yoga. Porque no hay vez que no hayamos practicado que nuestros alumnos no nos digan, ¡ay, qué ganas de quedarme acá! ¿O no? Termina la clase de yoga, termina la clase y todo así, me quiero quedar acá, quiero congelar el tiempo después o en esta relajación o después de esta meditación. ¿Y cuál es el problema? Que cuando dijo Roberto recién algo que falló, que nos olvidamos. Hay un olvido, lo llaman avidya también, la tradición del Jnana Yoga, el olvido primordial. O sea, hay un olvido de aquello que soy. Salgo a la calle, me quiere pisar un colectivo y yo, no voy a decir todo lo que pero, y entonces ahí de nuevo, soy un ser individual y un colectivero malo que me quiso pisar, por decir un ejemplo tonto, ¿no? Pero ese olvido lo tenemos que volver a recordar una y otra vez, y acá aparece algo esencial en este camino, que vos lo mencionaste recién y que lo decíamos antes, que es la sadhana, la práctica. Siempre voy a tener recursos dentro de esta maravillosa disciplina para practicar, para todos los días de toda mi vida, porque ¿cuántos años hace Robert? Unos 30, no vamos a decir edades, no digamos, pero hace unos cuantos años que practicamos, un tiempito, y todos los días seguimos haciendo nuestra sadhana, porque este olvido primordial está ahí, ¿no? Está ahí está pulsando, ¿no? Este yoga que va y viene. Entonces cada uno, y esto es lo maravilloso, cuantísima cantidad de técnicas, cuantísima cantidad de caminos, cada uno según sus posibilidades, según sus conocimientos, según el lugar donde está, o según incluso su vida presente y algunas pasadas, digamos, qué es lo que le toca en cada momento. Pero lo importante, hay algo que sí me gustaría mencionar que es súper importante para distinguir el camino del yoga de cualquier otra actividad física, ¿no? De hacer gimnasia o de hacer alguna disciplina que tenga que ver con lo físico, ¿no? Nada más. Hay un montón ahora de disciplinas que se conectan nada más con lo físico. Hay una aspiración primordial de cualquier practicante de yoga, yogi o yogini o aspirante o personas que recién empiezan. Hay algo que es una aspiración a la plenitud, una aspiración a la infinitud, una aspiración a querer ir más allá de esto que parece tan banal, que es lo material, nada más. Entonces, en el camino del yoga, si hay algo que nos gustaría, por lo menos me gustaría, y creo que lo vamos a compartir con Roberto, resaltar, es esto. Es la gran aspiración que tiene que haber a reconocer esto
que está más allá de este personaje individual o de este mundo material, que lo incluye, no vamos a decir que no lo incluye, ¿no? Este mundo material, también esa mesita que está allí, o este papel que tengo aquí, también es sagrado, porque esta cosmovisión parte de una sacralidad de la vida y del cosmos. Entonces, me parece fundamental resaltar esto. Entonces, ¿a qué invitamos a las personas que están haciendo su práctica o a quienes son profesores y han hecho una formación únicamente quizás en la parte de asanas, a que indaguen, a que busquen, a que agarren libros, a que vean? Ahora hay infinidad en YouTube. Bueno, Robert, vos tenés un montón de videos preciosos también, donde uno puede profundizar. El camino es para el que lo quiere caminar, y si está esta aspiración va a aparecer el libro necesario, el maestro, la maestra necesaria, la práctica necesaria, pero tiene que estar este impulso, tiene que estar estas ganas y este entusiasmo por ir más allá en este hermoso camino. Es una de las cosas, además, que tienen que estar, de los niyamas, las cosas que hay que hacer, el entusiasmo en la práctica. Todas estas cosas son, yo creo que uno se da cuenta que parten de un sentido común, ¿no? Y como vos decías anteriormente, hace un ratito, de que esto es radical, es contrasistema, y creo que la importancia de este pequeño diálogo en la conmemoración de este día especial es otorgar poner un granito de arena en considerar al yoga en su integralidad, en su totalidad. Antes pensaba, digamos, en el ejemplo de una persona que quiere saber la hora. Entonces va a comprar un reloj. Y la persona le dice, bueno, pero te conviene comprar un celular. Y bueno, ¿y qué hace el celular? Bueno, te da la hora, te da el clima, puedes andar con internet. Entonces, quedarse con la cuestión de las asanas y no salir de ahí, no experimentar todo lo que integra el yoga, es como tener un celular para saber la hora, ¿no? Y con el yoga podemos hacerlo todo. Esto no quiere decir que esté mal, digamos, que las personas que únicamente practican yoga para sentirse mejor, saludablemente, no lo deban hacer. Al contrario, hay que hacerlo. Cuanto más personas lo hagan, mejor vamos a estar como sociedad. Pero es nuestra obligación, digamos, nuestra y de todos los que hayan experimentado con mayor profundidad este camino, dar a conocer el yoga en su totalidad, hablar de sus raíces, de su filosofía, de su cosmovisión, de su ética, de su diversidad de prácticas, para que el yoga no pase a ser un consumo más, porque ahí estaríamos refrendando el sistema y el mundo seguiría siendo como es. El yoga, como lo dijiste, es profundamente transformador, y toda transformación colectiva comienza con la autotransformación, no hay otra. Digamos, si no estuviera ese vislumbre del mundo interior, no podríamos transmitir nada. Totalmente, y por eso, para cerrar, vamos a resaltar esta última parte del título, ¿no? Y práctica diaria, ¿no? Y la práctica como algo fundamental, ¿no? Rescatamos la cosmovisión del yoga como una filosofía de vida, pero con este abhyasa, ¿no? Como lo menciona Patanjali, lo menciona el Hatha Yoga Pradipika en los textos, lo menciona también la Bhagavad Gita. O sea, en todos los textos tradicionales del yoga se menciona abhyasa como algo esencial en la práctica. Esta práctica constante, prolongada, sostenida en el tiempo y con entusiasmo, y sobre todo realizada con amor, porque si no, no hay nada que dé buenos resultados. Si lo estoy haciendo
con esfuerzo, sin ganas de hacerlo, más vale hago otra cosa. Y lo que sí les podemos decir es que da resultado, que lo hagan, que lo intenten, que da resultado y da muy buenos resultados, y no porque lo digamos nosotros que tenemos nuestra modesta experiencia en esto, sino porque lo dice una interminable linaje, una interminable cantidad de maestros sabios y personas que han pasado por esta experiencia, y porque podríamos decir que han sido grandes exploradores de la conciencia y que hoy nos han dejado este maravilloso legado, así que aprovechémoslo. Gracias, Robert. De nada. Gracias a todos Gracias. por estar.